Hola, ¿qué tal? Buenas noches al público en general y a todos los estudiantes de la Universidad del Caribe. Como ustedes saben, soy la licenciada Rosario Belueta y el día de hoy les voy a compartir en este en vivo preguntas claves sobre una entrevista laboral. ¿Alguna vez has salido de una entrevista y piensas que no diste el 100%, sintiendo que no lograste convencer al reclutador y sobre todo venderte? No eres el único. El día de hoy tenemos una invitada, el cual nos va a platicar sobre esos temas. Antes que nada, agradezco al director, al licenciado Narciso Domínguez, y al subdirector, el licenciado Hervis Carballo, por haberme hecho el día de hoy esta invitación para este en vivo. Sobre todo, recuerden, compartan, comenten, que es muy importante este en vivo. Cuéntenme su experiencia. ¿Pensaron ustedes que dieron el 100%? ¿Salieron desmotivados? ¿Les hicieron en su momento algunas preguntas incómodas? Comenten, chicos, realmente para interactuar, poder conocerlos y saber las opiniones, y sobre todo si tienen alguna duda, algún comentario, preguntarle el día de hoy a mi invitada. Y sin más preámbulos, recibamos a la máster en Mercadotecnia, Edith Chávez Pavía. Muy buenas noches, gracias por la invitación a la Universidad del Caribe y a la licenciada Rosario Belueta por esta bonita invitación. Claro que sí, maestra. El día de hoy, como les había comentado, vamos a hablar sobre las preguntas claves e importantes en una entrevista laboral. ¿Usted qué me puede decir en esta ocasión, al momento, en el panorama general sobre una entrevista? La entrevista laboral es el proceso en el cual la empresa requiere información sobre el candidato, y ahí es donde el candidato tiene que mostrar todas sus habilidades, sus destrezas, experiencia para venderse ante la empresa. La primera parte es romper el hielo, ¿no? ¿Qué me puede hablar sobre esa parte que igual cuando tú entras con los nervios porque realmente no conoces al reclutador? La parte principal, romper el hielo. Romper el hielo, ahí se refiere de hablar de uno mismo, pero desde el punto de vista laboral y profesional. No vamos a tocar temas personales ni anécdotas negativas. Todo tiene que ser positivo para dar una muy buena impresión. Así es, más que nada es como conocer información, ¿no? De lo que tú piensas sobre ese puesto, en ese caso de trabajo, ¿no? El por qué te trae ahí. Claro, decimos que el proceso de reclutamiento es un proceso de doble sentido. Tanto la empresa busca los candidatos idóneos como los trabajadores buscan la empresa adecuada para poder desarrollarse en el ambiente laboral. Así es. Viene la pregunta que siempre nos hacen: ¿por qué te interesa el puesto? ¿Cuál es la forma de responder adecuadamente a esa pregunta? Bueno, ahí tenemos que mostrar interés y compromiso, pero también honestidad, de realmente si estamos comprometidos a obtener esa candidatura, por así decirlo. Y sobre todo también mostrar lo que son las cualidades, ¿no?, que tiene una persona, para que el reclutador vaya viendo si realmente es la persona o el perfil adecuado para eso. Claro, las actitudes son muy importantes. Recuerde que por nuestra actitud nos contratan, pero también por nuestras inactitudes nos despiden. También otra pregunta importante ¿es necesario saber alguna información previa a la entrevista laboral? Es decir, necesito saber cuál es el giro de la empresa antes de que yo me presente a la entrevista laboral. Por supuesto, tenemos que investigar la misión, los valores, a qué se dedica la empresa, el perfil en el que está esa empresa para que nosotros podamos llegar y ver si realmente nos podemos hacer candidatos a ella. ¿Qué es lo que pasa o cuál es uno de los errores que llega a suceder cuando tú llegas y ves el panorama y ni siquiera sabes el giro de la empresa? ¿Cómo llegan a actuar esas personas que llegan desconociendo esa información primordial y básica sobre todo? Por supuesto, llegan totalmente inseguras, desconociendo el panorama, desconociendo a qué se dedica, y por lo tanto dan una muy mala impresión y negativa, y por lo tanto no los contratan. Así es. Cuéntanos, chicos, ustedes realmente cada vez de que van a una entrevista de trabajo, ustedes realizan esa previa investigación
sobre el giro y actividad que hace la empresa, o simple y sencillamente ustedes agarran y van normal, como si nada, esperando ver y conocer a qué se dedica sobre todo la empresa? Comenten, por favor, ahí, coméntenos sus experiencias sobre esa parte. Otra pregunta, maestra, muy esencial. Siempre la empresa te trata de preguntar ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Por qué realizan esa pregunta? Más que nada es para saber sobre los hobbies, sobre si es una persona atlética, deportiva, porque eso es muy atractivo para las empresas hoy en día, tener una persona proactiva, activa, y más que nada para que puedan desarrollarse sanamente dentro de la empresa. Así es, más que nada es si realmente están interesados, ¿no?, en cumplir con esa actividad. Muchas veces, como ustedes saben, los perfiles necesitan personas con mucha fuerza física para poder aguantar las jornadas laborales, ¿no? Exactamente, que sean personas saludables, pero también dinámicas y proactivas. Okay. Otra también pregunta muy importante es, ¿por qué te preguntan cuál es la meta de tu vida? Más que nada para saber cuál es tu plan de vida que tienes proyectado, ¿no? Debemos de estar conscientes cuáles son nuestras metas a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Cómo queremos vernos dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años, ¿no? Y eso habla muy bien de la persona, saber esa información y estar seguro de que realmente lo que queremos. Más que nada quieren saber, en este caso entonces serían como las prioridades, ¿no?, que tiene el personal en un futuro, ¿no? Son las metas. Las metas es lo que la empresa quiere saber, qué tan comprometidos están con ellos mismos, y después se van a comprometer con las metas que tiene la empresa y los objetivos en general. Ok, también viene la otra parte, la otra contraparte, las preguntas incómodas. ¿Realmente ustedes, igual coméntenos esa parte, realmente ustedes les han hecho preguntas muy incómodas que muchas veces no quieren o evitan responder ese tipo de preguntas? ¿Por qué realizan ese tipo de preguntas incómodas? Que yo creo que a todos nos ha llegado a pasar, ¿no?, en un momento de la vida. Claro que sí, esas preguntas, más que nada el reclutador es para saber qué tan honesto es el candidato, qué tan honesto es con él mismo, qué tanto se conoce y qué es lo que espera realmente de la vida. Okay. Entonces, ahí viene la pregunta es, ¿por qué dejaste tu anterior empleo? ¿Por qué tratan de preguntar realmente esa pregunta tan incómoda que muchas veces muchos realmente no quieren reconocer el por qué dejaron, ¿no? O sea, muchos dicen, ¿por qué me quieren preguntar si realmente es lo que quiero ver a partir de ahora en adelante, ¿no? ¿Por qué hacen ese tipo de pregunta, maestra? Para saber realmente si dicen la verdad, si son honestos, si realmente aprendieron una lección positiva de ese fracaso que tuvieron y cómo lo están superando, ¿no? Bueno, he escuchado en base a experiencia en la parte de reclutamiento de que muchas veces dicen, cuando ven de que están laborando, no los contratan porque el reclutador piensa, bueno, si va a dejar su trabajo anterior por venirse conmigo, ¿qué quiere decir? De que realmente cuando busque otra oportunidad mejor, hablando económicamente, va a renunciar y se va a ir a otra empresa. Muchos tienden a hacer eso en base a los reclutadores. Efectivamente, los reclutadores se fijan mucho en el currículum, qué tan detallado está, cuánto duraste en esa empresa, y realmente ven si es una persona estable, comprometida y que quiere avanzar con la empresa. Otra de las preguntas tan incómodas es, ¿por qué duraste poco tiempo en tu centro de trabajo? ¿Qué es lo que al reclutador le interesa saber de esa pregunta? Pues más que nada quiere saber qué tan comprometido está con la empresa, ¿sí? Pero muchas veces ahorita con tantos cambios que hay, tanto en la economía, en la pandemia y todo lo que estamos viviendo actualmente, es imposible permanecer. Son cuestiones externas que muchas veces los trabajadores no quisieran renunciar o no quisieran ser despedidos, pero se está cumpliendo, ¿no? Entonces, más que nada hay que ser honestos con nosotros mismos y decir las cosas como son, qué tan positivo aprendimos, qué vamos a poder nosotros llevarnos de ese trabajo, de esa experiencia. Así es. Otra pregunta también muy incómoda es la parte
cuando te preguntan, ¿qué me puedes decir sobre tu jefe anterior? ¿No? Que es algo como que no quieres realmente decir si te trató mal, si te negrearon, como dicen hoy en día. Entonces, ¿por qué esa pregunta? Para ver qué tan bien te expresas de tu ex jefe, ¿no? Pero ahí lo tenemos que tomar como un punto de vista positivo. Hay que hablar entonces negativamente. No, por supuesto, lo negativo no nos ayuda absolutamente nada. Nosotros quedamos mal al momento de que estamos hablando mal de esa persona y causamos una muy mala impresión. Entonces, lo que debemos de hacer en ese caso es hablar todas las cosas positivas que aprendimos, que nos apoyó, cómo crecimos laboralmente, para que así podamos dejar una muy buena impresión en el reclutador y diga él que somos unas personas confiables. Muy bien. Otra pregunta también que tienden a realizar es, ¿tienes deudas? ¿No? Que yo creo que hoy en día, a raíz de la pandemia, yo creo que a todo el mundo nos cayó esa parte de estar endeudados en buró de crédito y demás, ¿no? Realmente, ¿por qué les interesa la parte financiera del personal que yo todavía estoy evaluando, que realmente no sé si va a ser el candidato idóneo para quedar con ese puesto? Claro, la situación financiera de un candidato nos habla mucho, ¿no? De qué tanto debes, qué tan comprometido vas a estar para trabajar y también para poder pagar esa deuda. Ahí nos está diciendo que si es una persona confiable, responsable y demás. Siguiendo con las preguntas incómodas, vienen las partes difíciles de la parte de la entrevista laboral, ¿no? Donde realmente viene la clave sobre tu perfil, ¿no? Entonces viene la pregunta es, cuando hay un hueco de tiempo donde tú no estuviste laborando, ¿no? Entonces el reclutador te pregunta, porque en su momento me lo llegó a hacer a mí, ¿no? ¿Qué hiciste en ese tiempo? ¿No? ¿Por qué le interesa saber al reclutador qué hice en ese tiempo? Más que nada, en esa pregunta es muy importante aclarar que no estuvimos laborando, ya sea porque estuvimos haciendo algún curso de capacitación, tal vez nos estuvimos graduando en otro nivel o en otro grado de estudios. Tenemos que justificar que nos ausentamos por lograr una meta positiva o profesional o educativa. Más que nada, entonces, eso es lo que le interesa saber, ¿no? Al reclutador. Esa sería como la respuesta correcta. Claro que sí. Okay. Otra de la pregunta también muy difícil es, cuéntame un error grave que hiciste en tu anterior trabajo y cómo lo llegaste a solucionar. Ahí tú te quedas así como que en pánico, en shock, así como que es donde suenan los grillitos, ¿no? Tratando de recordar realmente qué fue lo que hiciste mal. ¿Por qué tantas preguntas que realmente llegan a ser incómodas te llegan a hacer? ¿Por qué? Tenemos que recordar que todos cometemos errores, no somos perfectos, pero ahí el reclutador requiere saber qué capacidad tuvimos o cuán inteligente emocionalmente fuimos para poder resolverlo, afrontarlo y solucionarlo más que nada. Hoy en día también es muy importante cuando te preguntan ¿qué tanta presión aguantas? Y recuerden que cuando te buscan en las ofertas de empleo siempre ponen de que tienen que trabajar bajo presión. ¿A qué se refiere con esto? De que me van a negrear, va a ser de 10 a 12 horas, 14, 15, ¿por qué? Ahí nos está diciendo qué tanta presión puede aguantar el trabajador,
qué tan inteligente emocional puede ser, ¿no? De ir afrontando el problema, de ir solucionándolo, de tener liderazgo, de tener creatividad y cuánto es lo que en sí puede él desarrollarse dentro de la empresa. Realmente, entonces, por eso es que realizan ese tipo de preguntas demasiado incómodas. Claro que sí. Y si en ese caso el personal se pone muy nervioso, ¿qué llega a pensar el reclutador? Pues que no puede hacer acto para ese puesto, en donde se requiere mucha presión y donde se requiere mucha responsabilidad para poder ejercer el cargo. Lic, por ejemplo, si ustedes le llegaran a preguntar en su puesto de trabajo después de 5, 6, 7 años y ve de que usted no tiene ni un ascenso, tanto en la parte del organigrama como un aumento salarial, ¿cuál sería su respuesta? ¿Realmente usted se sentiría frustrada por no avanzar en 5 años o realmente qué realizaría o qué haría usted en ese aspecto? Bueno, ahí nosotros tenemos que actuar de manera inteligente y ver de qué manera lo podemos solucionar. No sé, tal vez si para yo poder ascender necesito estudiar una maestría, un posgrado o otra licenciatura, tener más experiencia, tengo que moverme de nivel, por así decirlo. Cuando preguntan sobre las pretensiones salariales, yo creo que muchos, hay dos vertientes, ¿no? O tratan de agarrar un salario muy bajo o realmente sí dicen que quieren pretender un salario alto, ¿no? Se ve mal si yo realmente digo que quiero ganar bastante en ese puesto o realmente se ve bien de que yo diga de que gano menos, quiero ganar menos. En ambos casos se ve mal. Por lo tanto, es importante primero hacer un análisis de cuánto es lo que están pagando las demás empresas en el mercado para yo poder ajustarme y dar una cantidad real, pedir una cantidad real, pero siempre y cuando manejar que ese salario se puede ajustar a las circunstancias de la empresa. Sí, es que hoy en día muchas veces en las entrevistas laborales, en la gran parte, siempre te preguntan la parte de pretensión laboral, ¿no? Por eso es mi duda, para que nos aclare para el público que nos está viendo, realmente se ve mal de que yo diga o no lo diga, por eso fue mi pregunta a usted, ¿no? Sí, sí se ve mal cuando nosotros decimos que queremos ganar menos de lo que realmente se está pagando en otras empresas, pues nos vemos como que devaluados. Y si queremos ganar más, pues se ve como que no muy bien que digamos, porque la empresa pues no nos las va a pagar, ¿no? Entonces, pues lo más inteligente en este caso sería hacer un previo análisis de esa categoría o de ese puesto, qué es lo que está pagando cada empresa para yo poder ajustarme en ese momento y no verme tan mal. Ok, ahora vienen las partes capciosas donde tú no sabes realmente cómo responder porque tampoco te van a esperar 5, 6, 10 minutos, ¿no? Entonces, yo sé que la parte de reclutador es así, o sea, tienen que hacer ese tipo de preguntas, más que nada ir más allá del discurso profesional, quieren evaluar lo que es la personalidad, ¿no? Hoy en día en esas preguntas capciosas. Ustedes realmente tardan mucho tiempo, chicos, al público en general, en tratar de responder esas preguntas o realmente ya previamente ya han estudiado, entonces ya saben más o menos cómo contestar. Comenten ahí y sigan compartiendo, chicos. Ahora vienen a otra parte, vienen las preguntas capciosas, Lic, en el cual más que nada lo que no quieren es saber ya de tu ámbito profesional, sino más que tu ámbito personal, conocer un poquito más de ti. Ustedes realmente, chicos, al público en general, les han hecho o cómo responden esas preguntas capciosas. Comenten, sigan compartiendo, denle like a la publicación. Entonces, siempre nos preguntan, ¿cuál es tu mayor debilidad y tu mayor defecto? ¿Cuál es la respuesta correcta que quiere el reclutador que nosotros respondamos ahí?
Ahí más que nada tenemos que ser honestos con nosotros mismos y conocernos nuestra mayor debilidad, pero también explicar de qué manera estamos trabajando para mejorarla, ¿sí? Igual llegan a preguntar, descríbeme cómo debería de ser tu trabajo ideal. Obviamente no vamos a decir que queremos estar 8 horas sentados, viendo Netflix, comiendo, la hora del café y las galletas, no. Realmente, ¿cuál es la respuesta ideal ahí? Porque eso también es muy importante. Muchos nos quedamos así como en shock. ¿Qué le digo? No le puedo decir obviamente de que quiero estar viendo videos ni mis series favoritas, ¿no? Claro que sí. Muchas veces cuando las personas egresan, recién egresadas, tienen un concepto idealizado del trabajo perfecto, pero en la vida real pues eso no sucede así como tal. Entonces, cuando nosotros llegamos a una empresa tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero también al ámbito externo, ¿no? La economía, por ejemplo, ahorita la pandemia, la violencia, el vandalismo, todo eso va afectando y va modificando, y cuando nosotros llegamos tenemos que tener esa capacidad para adaptarnos. Igual otra he escuchado muy pocas veces, a mí no me lo han hecho, no sé a ustedes, si en su momento se lo han hecho, es esta pregunta que yo quiero que usted me responda porque me pareció muy interesante. Dice así: si hoy te ganaras la lotería, ¿vendrías a trabajar mañana? ¿Te mueve solo el dinero? ¿Qué tanto respetas tus compromisos? Esa pregunta yo no la había escuchado, pero me pareció muy interesante y quiero que nos aclare aquí esa pregunta, que es muy importante, ¿no? Saber cómo responder. Sí, ahí más que nada el reclutador quiere saber qué tan fiel eres hacia la empresa, el compromiso que adquiriste o el compromiso que tienes, ¿no? Entonces, como sacarte la lotería pudiera ser que otra empresa te diera una oportunidad laboral y tendrías que aceptarla y por lo tanto pues te vas de la empresa. Más que nada es la fidelidad, ¿no? Exactamente. Wow. Vean, algo nuevo estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? También otra pregunta es, y esa sí no las han hecho, ¿cómo te ves de 5 a 10 años? Acostado en tu cama sobre el dinero, tomando café con los nietos, ¿realmente por qué? Sí, para saber sobre nuestros proyectos de vida, sobre nuestras metas. Recuerde que nosotros nos movemos a través de objetivos, ¿no? Diariamente estamos haciendo una meta, lo que es trabajar, cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación, transporte, pagar nuestras deudas, pagar educación, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos bien claro esos objetivos principales y básicos, mucho menos lo vamos a tener los objetivos de la empresa, ni nos vamos a poder comprometer. Otra pregunta que a mí me pareció igual muy interesante e importante, y eso igual comenten aquí ¿cuál sería su respuesta? La pregunta dice así: ¿cuál ha sido el mayor error de tu vida? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendes de tus errores? Y viene la última: tus experiencias te ayudaron a madurar. Siempre cuando nos hacen tipo de preguntas, obviamente no queremos mostrar el lado malo, ¿no? De la parte de que cometí un error, lo tengo que reconocer. Sobre todo, recuerden que no todas las personas están acostumbradas a reconocer la parte de los errores, tanto en la parte laboral, la parte personal, interpersonal, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante responder este tipo? ¿Cuál sería la respuesta de esta pregunta, ¿no? Para nuestros espectadores, y sepan y vayan tomando tips en dado caso que próximamente, el día de mañana, la próxima semana, vayan a una entrevista laboral. Claro que sí. Más que nada ahí el reclutador quiere saber cuál fue tu mayor fracaso en tu desempeño diario, y los errores pueden ser variables de acuerdo a la carrera que hayas escogido. Por ejemplo, un cirujano que haga una mala cirugía y se le muera un paciente por negligencia, ahí puede tener un fracaso hasta legal, puede ir a la cárcel, ¿no? Un contador igual,
Cuando hace mal uso de los recursos económicos, puede defraudar a la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestra carrera, nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Viene ya el último bloque en el cual vamos a hablar sobre las preguntas retadoras, que esa es la que nos gusta, ¿no? Saber, más que nada, conocer la parte de ambición, ¿no? De la persona idónea que estoy buscando, ¿no? Entonces, háblame de algún reto o conflicto que hayas enfrentado en el trabajo y cómo lo resolviste, y sobre todo si estás preparado para resolver ese problema. Claro que sí. Ahí el reclutador necesita saber qué tan hábil fuiste para enfrentar ese problema, de qué manera lo solucionaste y, más que nada, cuál fue la audacia que tuviste, la habilidad para poder tener el valor para sobrellevar la situación. Muy bien. Ahora, maestra, en la parte donde viene igual importante, y a mí me ha pasado muchas veces que no sé qué responder, la pregunta principal: ¿por qué te tenemos que contratar? Esa pregunta es Diosa, ¿verdad? Demasiado. Sí, sobre todo porque hay demasiada competencia laboralmente hablando. Hoy día hay mucho profesionista que anda buscando trabajo, entonces nosotros tenemos que vendernos como un producto, siendo lo más atractivo, mostrando nuestras habilidades, siendo optimistas, proactivos, creativos, enfocándonos únicamente en las cosas positivas. Entonces, más que nada de la parte de atractivo es el atractivo mental, emocional que uno tenga, aclarando, no en la parte que ven físicamente, no hablando en el caso de hombres y mujeres, que hoy en día la mayoría de los estudiantes se van por esa parte, ¿no? Claro que sí. La imagen vende, pero es más atractivo el talento humano. Okay. Igual, la última pregunta, que es, ¿tienes alguna pregunta? Ahí debemos demostrar un poco de interés sobre algún tema para que el reclutador se lleve una muy buena impresión sobre nosotros mismos. Agradecemos a la maestra Edith Chávez el día de hoy por haber estado con nosotros esta noche, haber compartido sus experiencias y sobre todo, platíquenos, maestra, para finalizar, realmente para que los chicos tomen dato de esto, ¿cuáles son las preguntas prohibidas que no debe de hacer un reclutador? La otra cara de la moneda. Claro, sobre todo cuando hablamos de discriminación laboral, nos estamos refiriendo a preguntas sobre si estás embarazada, cuál es tu orientación sexual, si tienes planeados tener hijos. O sea, esas preguntas no son muy recomendables que el reclutador las haga, porque puede ofender al candidato. También si padeces, ¿no?, alguna enfermedad. Claro que sí. Actualmente eso nos lo están haciendo mucho las empresas ahorita con lo de la pandemia. Gente que es hipertensa, gente que es diabética, gente que es vulnerable, las empresas no se quieren comprometer a contratarlas. Entonces debemos de cuidar nuestra salud para poder acceder a puestos laborales. En dado caso, Lic, que lleguen a preguntar estas preguntas prohibidas, ¿qué hago? ¿No la contesto o simple y sencillamente la respondo, pero me siento muy incómoda? ¿Cómo actuaría yo ahí? Pues sí se tienen que responder porque pues tenemos que dejar una buena impresión, pero pues sí nos incomoda un poco. Hablar de esos temas, como ya dije, es discriminativo. Agradecemos a la Universidad del Caribe Carmen por habernos dado este espacio el día de hoy para comentar sobre las preguntas básicas que realizan en una entrevista laboral. Gracias a la licenciada Edith Chávez Pavía por habernos acompañado el día de hoy. Agradezco también al licenciado Narciso Domínguez y al subdirector Elvis Carballo, ¿no?, por haberme dejado
este espacio para poder compartir experiencia con ustedes. Sobre todo, cuéntenos su experiencia, comentarios, para poderles responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Rosario Belueta. Para mí fue un honor su invitación. Muchas gracias. Ciudad del Carmen es una ciudad del sureste de México. Se ubica en la isla del Carmen, entre el Golfo de México y la Laguna de Términos en el estado de Campeche. En agosto del 2019 abre sus puertas Colegio del Caribe Campus Carmen, una institución que ofrece a la sociedad una propuesta educativa que fortalece la formación integral del alumno, desarrollando sus habilidades y competencias académicas dentro de un ambiente profesional, respetuoso y colaborativo. Busca ser reconocido como institución educativa que destaque por su profesionalismo y favorezca la formación integral del alumnado, contando con su diversidad, fomentando el espíritu de superación, cooperación, respeto, solidaridad, creatividad y el sentido de la trascendencia, estando comprometidos con la mejora continua. Como colegio buscamos promover la formación de personas que aporten valor a través de la innovación, empleabilidad, emprendimiento, con la experiencia necesaria para transformar positivamente nuestra realidad, no solo nacional, sino garantizando líderes de talla mundial. Cursos, diplomados, certificaciones, licenciaturas, maestrías y doctorados. Universidad del Caribe Carmen. Educación que cambia.